Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Salí del supermercado con las bolsas en la mano cuando vi su coche aparcado frente a una cafetería llena de gente, justo al otro lado de la calle. Me detuve en seco, el corazón latiendo más fuerte sin saber por qué. Él jamás venía al centro sin avisarme, y menos a esa hora. Algo no encajaba, y sentí un escalofrío que me heló la espalda. Pensé en acercarme de golpe, sorprenderle como en los viejos tiempos, cuando cualquier excusa era buena para reírnos juntos. Me escondí detrás de un banco cercano, imaginando su cara al verme aparecer de repente. Era una broma inocente, un impulso espontáneo, pero cargado de esa necesidad extraña de confirmar que todo estaba bien. Algo dentro de mí pedía esa reacción suya, esa sonrisa sincera que hacía tiempo no veía. No sabía aún que, en realidad, lo que iba a descubrir no me haría reír jamás. El banco estaba bajo la sombra de unos árboles altos, de hierro forjado y desgastado por el tiempo, justo frente al coche. Me agaché, cuidando de no aplastar las bolsas, y desde allí tenía una vista perfecta del parabrisas. El lugar parecía ideal, discreto, protegido y lo bastante cerca para no perder detalle. Sentí un cosquilleo en el estómago, como si jugara a algo prohibido. Pero no era un juego, era el principio del fin. Miré la hora por tercera vez, llevaba 15 minutos esperando y los nervios me hacían apretar los dientes sin darme cuenta. El aire parecía más denso, los sonidos de la calle se volvían distantes, como si todo girara más lento. Empecé a preguntarme si tal vez me había equivocado de coche, pero no, era el suyo sin ninguna duda. La espera empezó a ser incómoda, como si algo se estuviera gestando justo antes de estallar. Me obligué a respirar hondo, aún creyendo que era solo una sorpresa. De pronto, lo vi aparecer desde la esquina, caminando con paso seguro, como quien tiene todo bajo control. Llevaba su traje gris claro, el que siempre reservaba para reuniones importantes, y el maletín de cuero en la mano izquierda. Ni una sola prisa en su gesto, ni un atisbo de incomodidad. Era él, perfectamente arreglado, como si saliera en un anuncio de relojes. Y sin embargo, algo en su porte me pareció demasiado ensayado. Antes de llegar al coche, se detuvo frente al cristal y, con una lentitud casi ensayada, se pasó la mano por el pelo varias veces. Él nunca hacía eso, mucho menos antes de verme a mí, que ya conocía cada línea de su cara. Fue como si se preparara para alguien más, como si cuidara cada detalle para causar buena impresión. Fruncí el ceño, el corazón se me apretó un poco más. Y en ese instante supe que no estaba allí solo por casualidad. Una figura femenina apareció corriendo desde la otra acera, con un abrigo beige entallado y una bufanda suelta que se movía con el viento. Tenía el pelo suelto, castaño claro, y una sonrisa tan confiada que por un segundo dudé si la conocía. Sin mirar a los lados, fue directo hacia el coche, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Abrió la puerta del copiloto con una familiaridad que me dejó sin aliento. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí su cara. Era Lucía, la misma Lucía que él siempre mencionaba en casa con voz tranquila, describiéndola como una amiga simpática de la oficina. La misma a la que decía que apenas veía porque trabajaba en otro departamento. Verla allí, sonriendo como si nada, con esa seguridad en su cuerpo, fue como recibir una bofetada sin previo aviso. No era una coincidencia, no era una reunión de trabajo. Era algo que no debía estar viendo, y sin embargo, no podía apartar los ojos. Antes de entrar en el coche, se abrazaron como si llevaran días sin verse, como si se necesitaran. No fue un gesto rápido ni torpe, fue lento, prolongado, con los cuerpos pegados, sin palabras. Él apoyó la barbilla sobre su cabeza por un segundo y cerró los ojos. Yo, desde el banco, sentí un frío que me subió por la nuca hasta los dientes. No recordaba la última vez que me abrazó así a mí. Vi cómo él le abría la puerta con una sonrisa leve y le colocaba la mano en la espalda para ayudarla a entrar, un gesto tierno, casi instintivo. Ella le respondió con una mirada de esas que solo se dan cuando hay historia compartida. Ninguno parecía preocupado por esconderse,
como si el mundo fuera solo de ellos. Esa delicadeza, ese cuidado, ya no existía en nuestro matrimonio. Lo entendí de golpe, sin necesidad de más pruebas. El cuerpo me temblaba, pero no era frío, era rabia, incredulidad, humillación, todo mezclado en un solo golpe seco. Sentí que me faltaba el aire, que las piernas no me iban a sostener ni un segundo más. Todo mi mundo, esa vida que había construido durante años, se tambaleaba con la facilidad de una mentira bien dicha. Lo que más dolía no era lo que veía, sino darme cuenta de que siempre había estado ahí, frente a mis ojos. Y yo, ciega, negándome a sospechar. Cuando el coche arrancó lentamente, sentí un impulso casi animal, no podía dejar que se marcharan sin saber a dónde iban. Crucé la calle a toda prisa, sin mirar, sin pensar, siguiendo el sonido del motor como si mi vida dependiera de eso. Caminé detrás unos metros, con el corazón desbocado y las piernas temblorosas. En la esquina, alcé la mano y tomé un taxi al vuelo. Le dije al conductor que no perdiera de vista ese coche, fingiendo una sonrisa nerviosa. Es una sorpresa para un amigo, dije al taxista mientras mis ojos no se despegaban de las luces traseras del coche de mi marido. Él asintió sin hacer preguntas, acelerando cada vez que el semáforo amenazaba con separarnos. Mi mente iba más rápido que el coche, imaginando excusas, explicaciones que ya no me convencían. No era solo curiosidad, era necesidad. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la mentira. Desde la ventanilla del taxi, los veía a través del cristal trasero de su coche, hablaban, reían, gesticulaban con naturalidad. Ella le tocaba el brazo al hablar, y él giraba el rostro hacia ella como si fuera la única persona en el mundo. No había tensión ni prisas, solo comodidad. Eran una pareja, no había otra forma de llamarlo. Y yo, al otro lado del cristal, me convertía en una espectadora de mi propia traición. En uno de los semáforos, el coche se detuvo y, como si el tiempo también se hubiera frenado, vi cómo él le acariciaba el rostro con los dedos. Ella cerró los ojos, sin apartarse, como quien ya conoce esa caricia de memoria. No había culpa, no había duda. Aquella escena, silenciosa y fugaz, gritaba más que cualquier confesión. Lo supe sin margen de error, estaban enamorados. Ella apoyó la cabeza en la ventanilla, sonriendo levemente mientras él le tomaba la mano con naturalidad, sin mirar alrededor. Sus dedos entrelazados permanecieron así durante varios minutos, como si ya no tuvieran que esconder nada. Esa imagen se me grabó como un tatuaje en la memoria. Nada de lo que él pudiera decir después podría desmentir lo que mis ojos habían visto. No era un desliz, era una vida paralela. El taxi frenó a unos metros cuando el coche de ellos se detuvo frente a un pequeño hotel en las afueras, discreto, con fachada apagada y persianas bajadas. No era un lugar al que uno va por casualidad, sino al que se vuelve porque ya se conoce. Mi estómago se encogió al instante, entendiendo más de lo que quería. El cartel, medio desgastado, apenas dejaba leer el nombre. Pero a ellos no les importó, bajaron del coche sin mirar atrás. Entraron como quien llega a casa, saludando al recepcionista con una confianza que me heló la sangre. Él les devolvió la sonrisa, deslizando una llave sobre el mostrador sin pedir documentos, como si fueran clientes frecuentes. No hubo sorpresa en su cara, ni preguntas, ni pausas. Todo fluyó con una naturalidad que solo se da cuando la rutina ya está establecida. No era la primera vez, y probablemente tampoco sería la última. Me quedé en la acera, oculta entre dos coches aparcados, observando cómo subían las escaleras del hotel cogidos de la mano. Iban hablando bajito, riendo como adolescentes, como si compartieran un secreto feliz. Ver esa imagen fue como recibir un puñal en el pecho, pero sin sangre, solo dolor sordo y profundo. Sentí que me partía por dentro, pero me obligué a no moverme. Necesitaba verlo todo, grabarlo con mis propios ojos. Las lágrimas querían salir, pero me obligué a tragarlas, no podía permitirme flaquear aún. Cada segundo allí de pie era una humillación, pero también una confirmación. No podía volver a casa con dudas,
necesitaba pruebas, certezas, verdades irrefutables. El alma me pesaba como plomo, pero me mantuve firme. Porque ese dolor, por más insoportable que fuera, era más soportable que seguir viviendo engañada. Pasó más de una hora y yo seguía sentada en un banco frente al hotel, temblando de rabia, con las manos heladas y el corazón ardiendo. Cada minuto era un martillazo en la dignidad, pero no me movía. Miraba la puerta una y otra vez, deseando no verlo salir, deseando que aquello fuera una pesadilla. Pero sabía que no lo era. Y esa certeza dolía más que cualquier mentira. Salieron del hotel como si nada, con el pelo despeinado y una calma en los gestos que me revolvió el estómago. Él tenía esa expresión satisfecha, relajada, como después de una siesta profunda. Ella se subió al coche riendo por algo que él dijo, como si acabaran de volver de unas vacaciones cortas. No había nervios, ni culpa, ni prisas. Solo esa complicidad devastadora que ya no existía en mi matrimonio. Cuando ella bajó del coche para acomodarse el abrigo, lo vi claro, llevaba puesta la chaqueta de cuero negra que yo misma le regalé a él por su cumpleaños. Esa prenda que él decía que solo usaba para ocasiones especiales, ahora estaba sobre los hombros de otra. Fue un detalle pequeño, pero tan certero como una bala. Me dolió más que las caricias, más que las risas, más que todo lo anterior. Era la confirmación de que ya no había lugar para mí ni en sus gestos más mínimos. Aparcaron en una calle tranquila, con árboles a los lados y portales silenciosos, como si hubieran elegido el lugar exacto para su despedida. Ella se inclinó hacia él y se besaron con una lentitud insoportable, como si el tiempo no importara. No era un beso urgente, ni robado, era íntimo, suave, lleno de ternura. Cuando se separaron, él le acarició la mejilla y le susurró algo al oído. Ella sonrió como si eso bastara para ser feliz. Una vez que ella bajó del coche, él arrancó de nuevo con una mano al volante y la otra tamborileando sobre la puerta, como si silbara por dentro. Los seguí con la mirada mientras giraba la esquina, alejándose sin prisa, sin una sombra de remordimiento. No comprobó el retrovisor, no miró el móvil, no cambió el gesto. Volvió a casa como si no hubiera pasado nada. Como si yo no existiera. Me quedé quieta, paralizada por la duda, ¿debía enfrentarlo esa misma noche, gritarle todo y romperlo todo? ¿O era mejor callar y esperar, juntar pruebas, prepararme bien antes de actuar? El corazón me pedía venganza inmediata, pero la razón me pedía estrategia. No quería un «lo siento» forzado ni una negación absurda. Quería que no pudiera escapar de la verdad, ni de mí. Esa misma noche, mientras él se duchaba tarareando una canción absurda, encendí su portátil con manos temblorosas. No tenía contraseña, nunca la había puesto, confiaba demasiado o no imaginaba que yo pudiera hacer algo así. Navegué por sus carpetas con el corazón en la garganta, buscando cualquier señal que confirmara lo que había visto. Todo parecía normal al principio, demasiado ordenado. Pero al revisar su correo, la verdad empezó a salir en fragmentos brutales. Los mensajes con Lucía no dejaban lugar a dudas, citas acordadas, bromas internas, promesas de escapadas juntos y un lenguaje cargado de futuro. Había correos con fechas, horarios, detalles minuciosos que solo se comparten cuando dos personas planean más que encuentros furtivos. Ella le enviaba fotos de hoteles, él respondía con emojis y frases dulces que jamás me dedicaba a mí. Cada palabra era una puñalada lenta. Era imposible seguir negando lo evidente. Fui al móvil, todavía mojado por el vapor del baño, y abrí su lista de contactos. Busqué Lucía, amor, cualquier pista obvia, pero no había nada. Estuve a punto de rendirme hasta que algo me hizo revisar los nombres menos personales. Allí estaba, Luis Contabilidad. Al abrir el chat, vi las mismas palabras dulces, las mismas conversaciones. Había escondido a su amante tras un nombre anodino, confiando en que yo nunca lo descubriría. Recordé entonces cómo me hablaba de ese supuesto compañero, el tal Luis, que siempre le escribía fuera de horario con asuntos urgentes. Me reí, pero con amargura, sintiendo una mezcla de rabia y vergüenza por haber creído cada palabra.
Todas esas veces que me decía que tenía reuniones, que no podía hablar, que estaba agotado por el trabajo, eran excusas para verla a ella. Yo, en casa, esperándole con la cena servida. Y él, fingiendo una doble vida sin remordimientos. No pude más y llamé a Marta, mi mejor amiga, la única en quien confiaba lo suficiente como para contarle todo. Le hablé entre sollozos, sin poder ordenar las frases, y ella solo escuchó hasta el final. Cuando por fin pude respirar, su voz fue firme: no hagas nada precipitado, recoge pruebas, piensa con cabeza fría. Sus palabras me hicieron anclarme, me devolvieron algo de control. Y su apoyo silencioso fue lo único que me sostuvo esa noche. Abrí una nueva carpeta en mi ordenador, la llamé Luz, para que no despertara sospechas y empecé a guardar todo: capturas de pantalla, correos, mensajes del móvil, recibos digitales. Cada documento era un ladrillo en el muro de evidencia que iba construyendo contra él. No quería que me volviera a mentir, ni que pudiera decir: no es lo que parece. Esta vez, tendría cada prueba delante de sus ojos. Porque no me iba a romper otra vez sin pelear. Durante las semanas siguientes, cada vez que decía que tenía una reunión o que llegaría tarde, yo ya sabía lo que significaba. Sin decir nada, verificaba la ubicación del coche, anotaba horas, registraba todo con la frialdad de quien ha dejado de confiar. Me volví una experta en leer su lenguaje corporal, sus silencios, sus excusas mal disimuladas. Y cada una de sus mentiras me daba más fuerza. Ya no lloraba, me preparaba. Un día lo seguí hasta el mismo hotel, esta vez con gafas de sol y el corazón blindado. Lo vi entrar con ella y, otra vez, el mismo recepcionista les entregó la llave sin pedirles nada. Sonrió, casi con complicidad, como si supiera perfectamente a qué venían. Sentí asco, por ellos y por aquel hombre que participaba de ese juego sucio. Me contuve de entrar y gritarles en la cara. Aún no era el momento. Esa noche, revisando los bolsillos de su abrigo mientras él se duchaba, encontré un pequeño recibo arrugado. Era de una joyería del centro, con fecha de hacía 2 semanas y la descripción clara: anillo de oro blanco con zafiro. No era mi talla, ni mi estilo, ni tampoco una sorpresa para mí. No había regalos pendientes, ni aniversarios olvidados. Ese anillo tenía dueña, y no era yo. La certeza me atravesó con una violencia tranquila: había comprado un anillo para Lucía. No podía imaginar otro destino posible, no había otra mujer en su vida, no en medio de esa rutina tan cuidada. Todo cuadraba, cada detalle encajaba como piezas de un puzzle cruel. Yo había estado esperando amor, y él había estado planeando una nueva vida con otra. No era solo una infidelidad, era un reemplazo. Una semana después, como si nada, me invitó a cenar por nuestro aniversario en ese restaurante caro donde solíamos ir cuando aún creíamos en nosotros. Se mostró atento, pidió mi vino favorito, me hizo un brindis cursi que casi no pude sostener sin vomitar. Yo asentía, sonreía, fingía con la habilidad de quien ya sabe demasiado. En mi bolso llevaba todas las pruebas, quemándome como dinamita. Y él, tan seguro, tan tranquilo, sin imaginar lo que se avecinaba. Durante la cena, noté cómo revisaba su móvil bajo la mesa, disimulando, pero lo bastante torpe como para que yo lo viera. Cada vez que la pantalla se encendía, él desviaba la mirada, contestaba rápido y luego lo escondía como un niño culpable. Yo seguía sonriendo, pero por dentro hervía. No hacía falta adivinar quién escribía al otro lado. Solo me preguntaba cuántas mentiras más sería capaz de sostener en una sola noche. La tercera vez que el teléfono vibró, él lo agarró con tal rapidez que el tenedor le cayó de la mano. Lo recogió balbuceando algo sobre un tema urgente del trabajo, sin mirarme a los ojos. Se secó la frente con la servilleta, sudaba más de lo normal y la voz le temblaba ligeramente. Yo lo observaba con una calma cruel, dejando que se hundiera solo. Cuanto más mentía, más fuerza me daba. Le pregunté con voz suave quién lo llamaba tanto, y él, tragando saliva, me respondió que era el jefe, un tema delicado. Sabía que mentía, lo sabía por el tono,
por la forma en que evitaba mi mirada. No insistí. Solo asentí y volví a mi copa, como si le creyera. En realidad, estaba anotando mentalmente cada palabra para el momento del golpe final. Fue entonces cuando me reí, una carcajada breve, seca, imposible de contener. Él me miró confundido, como si no entendiera de qué me reía, como si no tuviera idea de lo que estaba a punto de perder. Me recompuse enseguida, fingiendo que había recordado algo gracioso, pero por dentro ya no había espacio para el dolor. Estaba lista. Él aún creía que tenía el control, pero no sabía que lo había perdido todo. Esa noche, al llegar a casa, no hubo más teatro. Esperé a que se quitara los zapatos y se dejara caer en el sofá, como hacía siempre. Entonces me planté frente a él, saqué el móvil, abrí la carpeta con las pruebas y le mostré una por una, sin hablar, sin llorar. Su rostro cambió en segundos, del desconcierto al miedo, del miedo a la negación. No había vuelta atrás. Intentó decir que todo era un malentendido, que esas fotos no significaban lo que parecían, que Lucía solo era una amiga. Su voz temblaba, sus manos sudaban, y su mirada buscaba una grieta en mi rostro por donde colarse. Pero yo ya no era la misma. Guardé el móvil con calma y me crucé de brazos. Las pruebas hablaban por mí, y él lo sabía. Cayó de rodillas como si el suelo lo llamara, llorando, suplicando, diciendo que no sabía por qué lo había hecho, que me amaba, que no quería perderme. Me agarró las manos, intentó besarme los dedos, como si eso pudiera borrar meses de traición. Yo lo miraba desde arriba, desde ese lugar nuevo que había ganado sin querer. No respondí. Solo lo dejé llorar, sabiendo que esa escena no era por amor, era por miedo a quedarse solo. Le pregunté si llevaba yendo al mismo hotel desde el principio, si ese lugar triste y oculto era su refugio desde hacía cuánto. No respondió. Solo bajó la cabeza, como un niño que ha roto algo irreemplazable. Su silencio fue mi respuesta más clara. Cada instante de duda, cada noche que me decía, es tarde, estoy cansado, todo se alineó con ese silencio. Y dolió más de lo que esperaba. Esa noche recé, no por él, sino por mí, pidiendo fuerza para no caer en la trampa del perdón vacío. Porque conocía ese círculo, llanto, promesa, beso, calma, y luego, de nuevo, mentira. No quería volver ahí. Me miré al espejo antes de dormir y vi en mis ojos una firmeza nueva. Ya no era su esposa. Era la mujer que iba a salir de esa historia con dignidad. Esperé a que se durmiera profundamente, agotado por su propio drama, y me levanté en silencio. Fui al armario, abrí las puertas con manos firmes y empecé a guardar mi ropa sin prisa, pieza por pieza. No lloré, no dudé, no miré atrás. Solo dejé fuera lo que ya no me pertenecía, su vida, sus promesas, su caos. Cerré las maletas con el mismo ruido seco con el que cerré mi paciencia. Crucé el salón en penumbra, dejando las llaves sobre la mesa junto a la foto de boda que tantas veces quise arrancar. No dejé nota ni despedida, no había nada más que explicar. Al abrir la puerta, sentí por primera vez en mucho tiempo que respiraba sin peso. Bajé las escaleras con las maletas a rastras, cada peldaño una victoria silenciosa. La calle estaba vacía, y por fin, también mi alma. Toqué el timbre de Marta pasadas las 2 de la madrugada, sin avisar, con el rostro helado y los ojos secos. Ella abrió en bata, sin hacer preguntas, solo me abrazó con una fuerza que me sostuvo entera. Dormí en su sofá con la maleta a los pies y el corazón en pausa. Aquella noche no soñé, ni lloré. Solo dormí, como quien por fin ha dejado de esperar. A la mañana siguiente, me despertó la luz del sol entrando por la ventana y el aroma del café que Marta preparaba en silencio. Me senté en el sofá, me cubrí con la manta y por primera vez no sentí rabia, ni angustia, ni dolor. Solo una calma serena, desconocida. Ya no era su mujer. Era yo, por fin yo. Ese mismo día pedí cita con una abogada recomendada por Marta, llevando conmigo una carpeta repleta de pruebas irrefutables. Al contarle mi historia, su expresión fue de sorpresa contenida,
pero profesional. Me explicó los pasos, las opciones, los derechos que él no podría negar. Salí de allí con un plan claro y una fuerza renovada. Ya no era víctima, era testigo y parte activa de mi libertad. Presenté la demanda sin previo aviso, entregando cada prueba con la seguridad de quien ya no necesita explicaciones. Él recibió la notificación 3 días después, en la oficina, según me informó mi abogada. No me llamó, no escribió, quizá porque ya entendía que esta vez no había espacio para palabras. Había cruzado una línea de la que no se vuelve. Yo, por fin, caminaba hacia otra vida. Una semana después, Marta me envió un mensaje con una captura. El marido de Lucía también lo había descubierto. Alguien le mostró fotos de ella entrando en el hotel con mi exmarido, y su reacción fue inmediata. Según supimos, la echó de casa esa misma noche, sin gritos, sin escenas. Solo le abrió la puerta y le dijo que no pensaba criar a sus hijos con una traidora. No necesitaba más que la verdad desnuda. Me costó poco confirmar que mi ex no era el primero ni el único en la lista de Lucía. Descubrí mensajes antiguos con otro compañero del trabajo, idénticos en tono y promesas. Ella no buscaba amor, buscaba adulación, distracción, poder sobre los débiles. Lo que teníamos era apenas un episodio más en su cadena de engaños. Y él se creyó especial, como todos los demás. La imagen pública de Lucía empezó a derrumbarse como castillo de naipes. Compañeros que antes la admiraban ahora le daban la espalda en los pasillos. Su marido no solo la abandonó, sino que compartió con sus padres y amigos la verdad sin filtros. Ya no era la simpática del departamento, sino la que rompía hogares. Ella, que tanto cuidaba su imagen, no supo cómo sostener la caída. Descubrí que incluso mientras estaba con mi exmarido, Lucía ya se escribía con otro hombre, más joven, recién llegado a la empresa. No era amor, era adicción al juego sucio, al poder de seducir sin compromiso. Ella no rompía reglas, las ignoraba por completo. Y él, mi ex, había arruinado nuestro matrimonio por alguien que nunca pensó en quedarse. La ironía era tan brutal como justa. Los rumores no tardaron en explotar en la oficina, filtrándose entre despachos, pasillos y grupos de WhatsApp como una tormenta inevitable. Ya no eran solo miradas de compasión o cuchicheos discretos, eran risas contenidas, silencios incómodos, puertas que dejaban de abrirse. Ambos intentaron mantener la calma, pero el desprecio colectivo era palpable. Habían sido descubiertos sin elegancia ni redención. El precio de la mentira empezó a ser más alto de lo que esperaban. Una tarde, recibí su llamada. No hubo saludo, solo su voz quebrada diciendo, «Lo he perdido todo, menos a ti». Se aferraba a esa frase como si pudiera salvarse, como si mi perdón fuese un salvavidas en medio de su naufragio. Cerré los ojos, escuchando en silencio su llanto del otro lado. Pero ya no me dolía. Solo me sorprendía que aún pensara que yo era parte de su mundo. Le respondí sin elevar la voz, sin dramatismos, con la calma que solo da la verdad asumida. «Ya me perdiste, el día que entraste en ese hotel». No hubo gritos, ni reproches, ni súplicas después. Solo un silencio largo, lleno de todo lo que ya no necesitaba decir. Colgué sin temblar, sin mirar atrás. Era el cierre definitivo de una historia que él había destruido con sus propias manos. El día de la audiencia, se presentó con traje oscuro y mirada vacía, intentando mostrar una compostura que ya no convencía a nadie. La jueza fue clara, directa, implacable, los hechos eran evidentes, las pruebas incontestables. No hubo margen para giros ni lágrimas que cambiaran el rumbo. Mi abogada habló por mí con precisión quirúrgica. Cuando salí de esa sala, no era solo una mujer divorciada, era una mujer libre. Firmé los papeles con una mezcla de dolor y alivio, como quien cierra la puerta de una casa en llamas sin volver la vista. Él intentó despedirse con un gesto, una palabra, algo, pero yo ya no tenía espacio para recuerdos. Me levanté, recogí mi bolso y crucé la puerta sin detenerme. No había más que decir.
Aquella firma no solo ponía fin al matrimonio, sellaba el principio de mi nueva vida. Hoy ya no siento rabia ni tristeza, solo una serenidad que no conocía antes, una paz que no depende de nadie. Camino por la calle sin miedo, sin esperar mensajes, sin revisar relojes. Vuelvo a mirarme al espejo y me reconozco. No como la mujer traicionada, sino como la mujer que tuvo el valor de abrir los ojos y elegir su libertad. Ese fue, sin duda, el acto más valiente de mi vida. Encontré un piso pequeño pero luminoso, con ventanas grandes y silencio por las noches. Cada rincón lo fui llenando de plantas, libros y cosas que elegí solo para mí. Ya no hay discusiones, ni promesas vacías, ni ausencias disfrazadas de trabajo. Solo café recién hecho por las mañanas y la tranquilidad de saber que nadie más puede romperme. Es mi espacio, mi refugio, mi comienzo. Volví a trabajar con más energía, retomé proyectos que había dejado aparcados por priorizar una relación que no me priorizaba. Recuperé amistades que el dolor me había hecho descuidar, y descubrí otras nuevas que me abrazaron sin hacer preguntas. No fue fácil, pero paso a paso volví a mí. No soy la misma de antes, y eso es lo mejor que me ha pasado. Ahora sé cuánto valgo y hasta dónde puedo llegar. Una tarde, mientras paseaba por el parque, sentí que sonreía sin motivo, porque el sol me tocaba la cara. Era una risa limpia, inesperada, que no venía de nadie más, solo de mí. Entonces supe que lo había conseguido, ya no era esclava de un pasado que dolía. El presente me pertenecía, y no necesitaba a nadie para celebrarlo. La alegría, por fin, había vuelto a mí. No sé qué vendrá mañana, ni con quién caminaré más adelante. Pero hoy, por primera vez, no me da miedo el futuro. Estoy en paz con lo que fui, orgullosa de lo que enfrenté, y segura de lo que merezco. Ya no busco amor desesperadamente, ahora espero que llegue, si tiene que llegar, sin mentiras ni sombras. Porque aprendí que, antes de todo, hay que aprender a amarse a una misma. Volví a pasar por aquella cafetería del centro, no para buscar coches conocidos, sino para sentarme en la terraza y mirar la calle sin miedo. Pedí un café con leche y me quedé allí un buen rato, observando el ir y venir de la gente. Nadie me esperaba, y yo tampoco esperaba a nadie. Era libre incluso del recuerdo. Y eso, para mí, era suficiente. Guardé todas las pruebas en una caja de cartón y las llevé al trastero. No porque quisiera olvidarlo todo, sino porque ya no necesitaba mirarlas. No me hacían falta para recordar lo que viví, ni para mantenerme firme. Había ganado algo más valioso que cualquier batalla legal, mi claridad. Y con ella, podía mirar al mundo de frente. Marta me regaló una libreta de tapas rojas y me dijo, escribe lo que te dé la gana, pero no te calles más. Al principio solo garabateaba palabras sueltas, frases rotas, pero con el tiempo empecé a escribir mi historia, esta historia. No para publicarla, ni para vengarme, sino para vaciarla de mi cuerpo. Porque lo que se escribe, deja de doler tanto. Y yo ya no quería seguir cargando con ese peso. Algunas noches me despierto sobresaltada, con el eco de su nombre en la cabeza, pero ya no duele igual. No es nostalgia, es solo memoria. Como una cicatriz que a veces pica cuando cambia el clima. Me abrazo a mí misma y vuelvo a dormir. Ya no hay sombras en mi cuarto, solo silencio y paz. No volví a cruzarme con Lucía, y si alguna vez pasa, sé que podré sostenerle la mirada sin bajar la cabeza. No porque me sienta mejor que ella, sino porque sobreviví a algo que intentó romperme desde dentro. Que ella cargue con lo suyo. Yo ya no cargo con nada que no me pertenezca. Algunas personas me dicen que soy fuerte. Otras, que soy fría. Yo solo sé que aprendí a poner límites, a reconocer el amor del disfraz, la ternura del veneno. No volví a confiar tan rápido, pero tampoco me cerré. Simplemente aprendí a elegir mejor, incluso cuando se trata de mí misma. Y así sigo, día tras día, reconstruyendo con calma, sin prisa, sin exigencias. No necesito finales perfectos, ni principios espectaculares.
Me basta con saber que todo lo que venga, lo enfrentaré con la mujer que soy ahora. Ya no busco una historia de amor. Estoy escribiendo una historia de verdad.